Dicen que el tiempo cura todo, pero ¿qué pasa cuando el tiempo mismo se convierte en tu enemigo? ¿Qué harías si un día despiertas y descubres que has vivido años sin realmente vivir? ¿Y si cada minuto que diste por perdido fuera en realidad una lección disfrazada? Daniel camina bajo una lluvia ligera, con la mirada vacía y los hombros caídos. El reloj de su muñeca se ha detenido a las 8:47, justo a la hora en que su padre falleció. El sonido de las gotas contra el asfalto le recuerda cada promesa que nunca cumplió, cada llamada que no hizo, cada sonrisa que no devolvió. Entre la multitud que corre para refugiarse, él se queda quieto, mirando al cielo gris. En su mente solo resuena una frase: el tiempo no se detiene, pero a veces tú sí. Y en ese silencio que duele, comienza la historia que cambiará su vida. Esa noche, Daniel llegó a su apartamento con el cuerpo empapado y el alma vacía. El reloj seguía detenido, como si el universo le recordara que el tiempo no le pertenecía. En la penumbra, observó las paredes llenas de diplomas, trofeos y fotos que ya no significaban nada. Se preguntó cuándo fue que cambió los sueños por horarios, las risas por reuniones. En el reflejo del espejo, vio a un hombre que envejecía sin haber vivido, y comprendió que no había peor castigo que mirar atrás y no reconocerse. Mientras intentaba dormir, un sonido familiar lo despertó: el tic-tac del reloj de su padre. Era imposible, pensó. Ese reloj había dejado de funcionar el mismo día de su muerte. Se levantó despacio, con el corazón acelerado, siguiendo el eco del tiempo. Cada paso lo acercaba a la vieja caja donde guardaba aquel reloj. Cuando la abrió, el segundero volvió a moverse. Daniel sintió un escalofrío. Algo o alguien quería decirle que aún no era tarde. Al día siguiente, Daniel caminó por la ciudad sin rumbo. Las personas parecían correr tras algo invisible. Relojes en cada escaparate marcaban distintas horas, como si el tiempo se burlara de todos. En una esquina vio un viejo taller de relojería. Sobre la puerta, un cartel oxidado decía: Don Elías, maestro del tiempo. Sintió un impulso inexplicable y entró. El interior del taller parecía detenido en otra época. Cientos de relojes marcaban tiempos distintos. En medio del silencio, un anciano de mirada profunda lo observaba. Cada reloj guarda una historia, dijo con voz suave. Daniel lo miró sorprendido. Era como si ese hombre lo hubiera estado esperando. Sin saber por qué, sintió que acababa de entrar al lugar donde su vida volvería a empezar. La mañana siguiente, Daniel se despertó con la misma alarma de siempre, pero algo en su interior había cambiado. El sonido, que antes marcaba el inicio de otro día rutinario, ahora le resultaba insoportable. Miró el reloj de su padre sobre la mesa, que seguía funcionando, y sintió una mezcla de temor y esperanza. En el espejo del baño, observó las ojeras que lo acompañaban como sombras permanentes. Mientras preparaba café, los minutos parecían estirarse, cada segundo recordándole que su vida se había convertido en una sucesión de repeticiones vacías. En su mente resonaba una pregunta que no podía ignorar. ¿Cuánto tiempo más iba a vivir en automático? En la oficina, el tic-tac del reloj parecía más fuerte que nunca. Daniel observaba a sus compañeros reír, responder correos y hablar de metas que no sentían. Todo era una coreografía vacía. Abrió una carpeta y encontró una vieja foto. Él, joven, tocando la guitarra en un bar lleno de vida. Un suspiro escapó de su pecho. ¿En qué momento cambió las notas por teclados? La pasión por el silencio. Una sensación de nostalgia lo invadió. Y por primera vez en años, deseó volver a sentir algo real. Durante el almuerzo,
Daniel decidió caminar por el barrio antiguo en lugar de comer con sus colegas. Las calles empedradas y el aire cálido de la tarde le recordaron los días en que soñaba con ser músico. De pronto, escuchó un suave tic-tac proveniente de una vitrina. Era el taller de don Elías. La curiosidad lo llevó a entrar. Dentro, el aire olía a madera vieja y aceite de engranaje. Don Elías levantó la vista y sonrió como si lo hubiera estado esperando. El tiempo no solo se mide, hijo, se escucha, dijo el anciano. Daniel sintió que esa frase le hablaba directamente al alma. Don Elías le ofreció una silla y le sirvió té. Cada reloj que ves aquí representa una vida distinta, explicó. Algunos corren sin descanso, otros se detienen por miedo, pero todos buscan el mismo milagro, aprovechar su tiempo antes de que se acabe. Daniel lo escuchaba en silencio. Cada palabra era un golpe suave en su conciencia. ¿Y si tu reloj se detuvo porque tú también lo hiciste?, preguntó el anciano. Daniel bajó la mirada, entendiendo que el tiempo no lo había traicionado. Él lo había dejado escapar. Cuando Daniel salió del taller, el sol comenzaba a ponerse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. Caminó despacio, observando cómo la luz dorada caía sobre las calles. Entendió que el tiempo podía ser un enemigo o un maestro, dependiendo de cómo se le mirara. Mientras el reloj de su padre marcaba las 6:12, una sonrisa leve apareció en su rostro. El sonido del tic-tac, que antes lo atormentaba, ahora le recordaba algo simple pero poderoso. Todavía estaba a tiempo. Esa tarde, Daniel regresó al taller con una pregunta clavada en el pecho. ¿Cómo podía recuperar el tiempo perdido? Don Elías lo recibió con una sonrisa tranquila, como quien ya conoce la respuesta. El tiempo no se recupera, se transforma, dijo. Daniel observó los relojes colgando en las paredes. Cada uno marcaba una hora distinta, un universo distinto. ¿Y cómo se transforma?, preguntó él. Don Elías colocó una pieza diminuta sobre la mesa y respondió: aprendiendo a detenerte para escuchar lo que el silencio intenta decirte. Daniel comprendió entonces que no se trataba de correr más rápido, sino de aprender a vivir más lento. Don Elías tomó el reloj de Daniel y lo desmontó con manos temblorosas pero seguras. Cada engranaje, cada tornillo, parecía tener una historia. Tu reloj no está roto, solo olvidó su propósito, explicó. Daniel lo miraba fascinado, como si presenciara un acto sagrado. La vida es igual, continuó el anciano. A veces creemos que se detiene, pero solo espera que la reparemos desde dentro. Daniel sintió que esas palabras se clavaban en su corazón. Por primera vez en años, no miró el reloj para contar minutos, sino para entenderlos. Con el tiempo, Daniel empezó a visitar el taller cada día. No iba por relojes, sino por respuestas. Don Elías le hablaba de la vida como si cada segundo fuera una nota de una melodía mayor. El tiempo no se mide con relojes, sino con decisiones, decía. Daniel aprendió a escuchar el sonido del tic-tac sin miedo, como quien escucha el latido de su propia alma. Pronto, sentado junto al anciano, comenzó a entender que la prisa es una forma de huir de uno mismo. Una tarde, mientras el sol se filtraba por el vidrio del taller, Don Elías colocó el reloj de Daniel sobre la mesa. Ya está listo, dijo. Daniel lo tomó y observó cómo el segundero avanzaba suavemente. ¿Por qué ahora sí funciona?, preguntó. Porque tú también volviste a moverte.
respondió el anciano con una sonrisa. En ese momento, Daniel entendió que no había que luchar contra el tiempo, sino aprender a bailar con él. El reloj ya no marcaba la culpa del pasado, sino la oportunidad del presente. Esa noche, Daniel caminó por la ciudad con una sensación nueva. Cada paso sonaba distinto, como si el suelo marcara el compás de un ritmo que había olvidado. Observó a la gente correr, mirar sus teléfonos, perderse entre luces y ruido. Y por primera vez, él no tenía prisa. Sacó el reloj del bolsillo y lo escuchó latir. Suave, constante. El tiempo no se pierde, pensó. Solo se desperdicia cuando no se vive. Miró hacia el cielo nocturno y sonrió. Había encontrado el equilibrio entre avanzar y detenerse. Esa noche, al regresar a casa, Daniel encontró una caja vieja que no abría desde hacía años. Dentro había fotografías, cartas y un cuaderno lleno de letras de canciones que alguna vez escribió. Cada página era un recuerdo de un hombre que había dejado de existir. Se sentó en el suelo y comenzó a leer. La tinta estaba desvanecida, pero las emociones seguían vivas. Qué fácil es olvidar quién eras cuando el tiempo te arrastra, pensó. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro mientras comprendía que su mayor pérdida no fue el tiempo, sino a sí mismo. Entre los recuerdos, encontró una foto de Clara, la mujer que una vez amó y dejó ir. En la imagen, ambos reían en un concierto, con la juventud brillando en sus miradas. La memoria le golpeó el pecho. Recordó cómo su obsesión por el trabajo lo alejó de ella, cómo prometió ir a verla y nunca lo hizo. Se preguntó si el tiempo podía reparar un amor que él mismo dejó morir. En ese instante, decidió buscarla, aunque solo fuera para pedir perdón. Días después, Daniel reunió el valor para buscarla. Caminó hasta una pequeña escuela donde sabía que Clara enseñaba. Al verla en el patio, rodeada de niños, sintió una mezcla de nostalgia y admiración. Ella seguía siendo la misma, serena, paciente, luminosa. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse por un instante. No dijo nada, solo sonrió, como quien saluda a un recuerdo que aún duele, pero ya no pesa. Cuando Clara lo vio acercarse, sonrió con dulzura. «Ha pasado mucho tiempo, Daniel», dijo. Él asintió, incapaz de esconder la culpa en su mirada. Caminaron por el parque cercano mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja. «Siempre pensé que algún día volverías», confesó ella. Daniel bajó la vista. «Perdí años persiguiendo cosas que no importaban». Clara le tomó la mano y respondió. «Entonces no los perdiste, solo los necesitabas para entenderlo». En ese momento, el tiempo dejó de ser un enemigo y se volvió un puente. Esa noche, de regreso a casa, Daniel miró el reloj de su padre. Por primera vez no sintió tristeza. Cada segundo le recordaba que el tiempo no destruye, enseña. Recordó las palabras de don Elías. El tiempo no se detiene, pero tú puedes decidir cómo vivirlo. Y comprendió que el pasado no era una cadena, sino un maestro. Agradeció en silencio por cada error, cada demora, cada caída, porque todas lo habían traído hasta aquí. El reloj marcaba las 11, y Daniel sonrió. A veces, los milagros ocurren justo cuando dejas de mirar el reloj. El amanecer llegó tranquilo, pero algo en el aire anunciaba que ese día sería distinto. Daniel se preparaba para ir al trabajo cuando recibió una llamada. Don Elías había sufrido un desmayo en su taller. Corrió sin pensarlo.
Al llegar lo encontró recostado en su silla, débil pero consciente. «El tiempo me está llamando, hijo», murmuró el anciano con una sonrisa. Daniel tomó su mano, sintiendo cómo cada segundo pesaba más que todos los años vividos. «No te vayas aún. Todavía tengo tanto que aprender», suplicó. Don Elías lo miró con ternura. «Ya lo aprendiste, Daniel. Solo necesitabas escucharte». Daniel acompañó a Don Elías al hospital. El sonido de los monitores era el nuevo tic-tac que marcaba su espera. Sentado junto a la cama, recordó las lecciones del anciano. El tiempo se mide por lo que haces mientras esperas. Cada respiración del viejo relojero parecía enseñarle a aceptar lo inevitable. Clara llegó poco después, llevando consigo una calma que llenó la habitación. Tomó la mano de Daniel y le susurró: «A veces el tiempo no se acaba, solo cambia de forma». Él la miró y por primera vez no sintió miedo al paso de las horas. Días después, Daniel regresó solo al taller. El silencio lo recibió como un eco del pasado. En la mesa encontró una carta de Don Elías con su nombre. La abrió con manos temblorosas. «El tiempo no se guarda en relojes, sino en las huellas que dejamos en los demás», decía. Junto a la carta, el anciano había dejado un reloj pequeño, antiguo, con una inscripción: «Para quien aprendió a vivir sin prisa». Daniel cerró los ojos, sonrió y comprendió que, aunque el relojero se había ido, su tiempo seguiría latiendo dentro de él. Esa tarde, Daniel caminó junto al río donde solía pensar de joven. El viento movía el agua en suaves ondas y el cielo se pintaba de tonos dorados y azules. Abrió el reloj de Don Elías y lo sostuvo frente al sol. Cada segundo parecía brillar con una vida propia. En ese instante entendió que la muerte no detiene el tiempo, solo lo transforma en memoria. Sonrió, dejando que el reloj marcara su pulso con el sonido más puro que había escuchado, el de su propia paz. Esa noche, Daniel se sentó en el balcón de su apartamento. El reloj marcaba las 10:00, pero por primera vez en su vida, el tiempo no tenía prisa. Clara lo llamó y hablaron durante horas sobre lo que fue y lo que podría ser. Antes de dormir, colocó el reloj sobre la mesa y lo observó latir. Cerró los ojos con una sonrisa, sabiendo que el tiempo no se mide en días vividos, sino en instantes comprendidos. Y allí, en el silencio de la noche, el reloj siguió marcando su nueva historia. El amanecer encontró a Daniel despierto, mirando cómo el sol se filtraba entre las cortinas. Por primera vez en años, no tenía pendientes ni prisas. Preparó café lentamente, disfrutando el aroma, el calor, el silencio. Al observar el reloj sobre la mesa, comprendió que ya no necesitaba controlarlo, solo escucharlo. En cada tic encontró una oportunidad, en cada tac una nueva lección. Ese día decidió no correr más detrás del tiempo, sino caminar a su lado. Había aprendido que cuando dejas de contar los minutos, la vida empieza a contarte historias. Más tarde, Daniel caminó por el parque donde solía pasar sin mirar. Ahora observaba todo: el canto de los pájaros, las hojas que danzaban con el viento, el brillo de los ojos de los niños jugando. En un banco cercano, vio a un pequeño que intentaba reparar su reloj de juguete. Se acercó y lo ayudó. El niño sonrió, agradecido. En ese gesto simple, Daniel reconoció algo de sí mismo: la curiosidad, la inocencia, el deseo de entender el tiempo sin temerle. Por primera vez se vio reflejado en el futuro y sonrió. Por la tarde, Daniel visitó a Clara. Ella lo recibió con la misma sonrisa que había iluminado su juventud.
Hablaron durante horas sin mirar el reloj. Rieron recordando viejos tiempos. Y entre palabras, descubrieron que el amor no se pierde. Solo se transforma con los años. Clara le dijo: «Ahora sí entiendo por qué no volviste antes». «No estabas listo para quedarte». Daniel asintió. Ya no quería recuperar el pasado. Quería construir el presente. Cuando se despidieron, ambos sabían que el tiempo, al fin, estaba de su lado. Esa noche, Daniel se sentó frente al río, el mismo donde solía reflexionar. Llevaba consigo los dos relojes, el de su padre y el de don Elías. Los sostuvo en sus manos y cerró los ojos. Sintió que ambos latían con el mismo ritmo que su corazón. Entendió que el tiempo de los que amamos nunca se va. Solo cambia de forma y se queda en nosotros. Dejó uno de los relojes sobre una roca junto al agua, como un símbolo de gratitud. El otro se lo guardó en el pecho, dispuesto a seguir caminando sin miedo. De regreso a casa, Daniel miró su reflejo en el espejo. Ya no veía al hombre cansado que solía huir del tiempo, sino a alguien que había aprendido a vivir con él. El reloj en su muñeca marcaba la hora exacta, pero eso ya no importaba. Lo importante era que cada segundo tenía sentido. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «El tiempo no se posee, se comparte». Cerró los ojos con una sonrisa. Por primera vez, no le temía al mañana. El tiempo, al fin, había aprendido su nombre. Con el paso de los meses, Daniel se convirtió en alguien diferente. Ya no vivía pendiente de los segundos, sino atento a los momentos. En su tiempo libre comenzó a reparar relojes viejos, tal como lo hacía don Elías. Las personas llegaban con piezas rotas y se iban con algo más que un reloj funcionando. Se iban con una historia restaurada. Daniel comprendió que el tiempo es generoso cuando lo compartes y que cada reparación era también una forma de sanar su propia alma. El sonido del tic-tac, que antes lo atormentaba, ahora lo acompañaba como un canto de vida. Una mañana, mientras Daniel arreglaba un reloj de bolsillo, un niño entró al taller con su madre. El pequeño sostenía un reloj roto entre las manos. «¿Puedes arreglarlo?», preguntó con voz tímida. Daniel sonrió y asintió. Al mirar al niño, recordó a Kelly que había visto reflejado en el agua el día de la lluvia. Comprendió que el tiempo le devolvía lo que alguna vez fue. Mientras el reloj volvía a latir, el niño lo miró maravillado. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó. Daniel respondió con serenidad. «Solo le recordé que aún tenía tiempo». Esa tarde, Clara visitó el taller. Se detuvo en la puerta, observando cómo Daniel explicaba pacientemente el funcionamiento de un reloj a un grupo de niños curiosos. Lo miró con ternura. Cuando todos se fueron, ella se acercó. «Siempre supe que tu tiempo llegaría», le dijo. Daniel sonrió. Solo necesitaba aprender a detenerlo cuando valía la pena. Ambos rieron suavemente. La vida, pensó Daniel, no se trataba de contar los días, sino de hacer que los días contaran. Esa noche, Daniel cerró el taller y caminó por la ciudad iluminada. Las luces parecían latir al ritmo de su propio corazón. Se detuvo frente a un escaparate donde un reloj marcaba las 11:11. Recordó aquel momento exacto años atrás, cuando todo cambió. Sonrió. Entendió que el tiempo no es una línea que avanza, sino un círculo que siempre te devuelve al lugar donde aprendiste a amarla. Miró su reflejo en el vidrio y vio, por fin, a un hombre en paz con su historia. Tiempo después, Daniel escribió en su cuaderno una frase que resumía toda su historia. El tiempo no se mide por cuánto pasa, sino por cuánto te transforma. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. Afuera,
El amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos dorados. Sonrió, sintiendo que cada tic y cada tac eran una invitación a vivir. En la mesa, el reloj de don Elías seguía marcando el compás, constante, eterno. Daniel respiró profundo y mientras el sol nacía, comprendió que el verdadero milagro no era tener más tiempo, sino aprender a usarlo sabiamente.